El niño que no quería hacer tareas. Sergio, espera, gritaba su madre desde la puerta, pero el niño ya había salido corriendo y dio un fuerte portazo. Sergio tenía 9 años, era hijo único y desde pequeño había sido muy mimado. Sus padres, por amor o tal vez por culpa, siempre le daban lo que pedía. Pero con el tiempo, Sergio se volvió caprichoso, desobediente y sobre todo muy flojo. Las tareas son aburridas, decía siempre. Prefiero jugar videojuegos o salir a la calle. Cada día era una batalla. Sus padres le rogaban que estudiara, que al menos leyera un poco, pero Sergio siempre encontraba una excusa para escapar. Esa tarde, después de otra discusión por no querer hacer las tareas de lectura, salió corriendo sin rumbo. Caminó y caminó hasta llegar a un barrio que no conocía. Allí las casas eran enormes, con jardines llenos de flores, autos brillantes y piscinas con niños que reían felices. Sergio los miró con curiosidad y un poco de envidia. ¡Qué suerte tienen!, pensó. Seguro sus papás también los miman y no les hacen hacer tareas. Siguió caminando hasta que se alejó tanto que las casas lujosas desaparecieron. Ahora estaba frente a un callejón estrecho donde solo había una vieja casita de ladrillos con la pintura desgastada y las ventanas rotas. Sergio, que además de flojo era bastante curioso, se acercó a la puerta y golpeó suavemente. Pasaron unos segundos, luego escuchó pasos lentos y la puerta se abrió con un chirrido. Del otro lado apareció un hombre delgado, de ropa arrugada y con la barba sin afeitar, pero con una sonrisa amable. Hace tiempo que nadie me viene a visitar, dijo el hombre. Pasa, joven, siéntate un rato. Sergio dudó, pero entró. El lugar olía a humedad y había muchas cosas viejas. El hombre lo invitó a sentarse en una silla, apenas se sostenía, y empezó a hablar. Yo fui también como tú, le confesó. No me gustaba estudiar. Siempre decía que la escuela era una pérdida de tiempo. Sergio lo miró con sorpresa. ¿Y por eso estás aquí?, preguntó con desconfianza. Sí, nunca aprendí a leer bien. Cuando crecí, nadie quiso darme trabajo. Lo intenté, pero sin estudios no podía ni llenar un formulario. Me metí en apuestas, pensando que así ganaría dinero rápido, pero solo lo perdí todo. Mi casa, mi esposa, mis hijos. Sergio se incomodó. No sabía qué decir. Le parecía que el hombre hablaba demasiado y se quejaba aún más. Entonces, sin avisar, se levantó y se fue. ¡Qué pesado!, murmuró. Yo nunca acabaré así. Decidido a seguir su paseo, Sergio caminó más, pero se dio cuenta de que no sabía cómo volver a su casa. Las calles eran extrañas y no había nadie alrededor. Ya estaba oscureciendo, sintió un nudo en la garganta. Desesperado tocó la puerta de una casa grande. Una señora muy seria le abrió. ¿Te perdiste?, preguntó sin mucho interés. Sí, señora, ¿podría ayudarme? La mujer escribió una dirección en un papel. Sigue estas calles, por ahí pasan los buses. Y cerró la puerta con un golpe seco. Sergio miró el papel. Eran solo unas pocas palabras, pero no podía leerlas. Había faltado tanto a clases que no entendía ni siquiera las letras más comunes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez sintió miedo y vergüenza. Soy como ese hombre del callejón, pensó con angustia. No quiero ser como él. Apretó el papel con fuerza, lo arrugó y empezó a correr sin rumbo. Por favor, solo quiero llegar a casa, gritaba con desesperación. Sus ruegos fueron escuchados. Después de unos minutos corriendo, reconoció un lugar. Era la casa con piscina, donde los niños jugaban más temprano. Estaba cerca. Aceleró el paso y llegó a su barrio cuando ya era de noche, pero su casa estaba vacía. Sus padres habían salido a buscarlo y todos los vecinos estaban ayudando. Cuando lo vieron llegar, algunos lo abrazaron con alivio, pero otros los regañaron por hacer sufrir tanto a sus padres. Sergio solo bajaba la cabeza, no decía nada. Esperaba con el corazón encogido que sus padres volvieran. Cuando por fin llegaron, Sergio corrió hacia ellos, los abrazó con fuerza y rompió en llanto. Perdónenme, los quiero mucho, no vuelvo a hacer esto nunca más. Sus padres, con lágrimas en los ojos, lo abrazaron también.
Esa noche, después de cenar, Sergio se fue a dormir, pero antes sacó su mochila, buscó su cuaderno y empezó a leer en voz alta. Le costaba, pero no se detuvo. Quiero aprender, dijo convencido. Quiero tener un buen futuro. No quiero terminar solo sin saber leer ni encontrar el camino a casa. Desde ese día Sergio fue cambiando. No fue fácil, pero poco a poco empezó a disfrutar de aprender, a valorar a sus padres y a entender que las tareas no eran castigos, sino herramientas para construir sus sueños.